Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Mm, Pues muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y, Gracias a ti. Encantada de compartir este espacio. y por estar este ratito con nosotros y ahora conmigo y luego con lo que lo escuchen. Y para comenzar, nunca hago una presentación de la invitada porque prefiero que seas tú misma la que te expreses como lo sientas en este instante y por eso te pregunto, ¿quién eres? Bueno, pues alguien experimentando la vida, ¿no? Abierta, ¿no? A todo este proceso de aprendizaje maravilloso que nos trae la existencia. Y además de eso, pues bueno, estamos hablando ya aquí porque soy Silvia Melero, y hace 10 años perdí a mi hermana Esther y bueno, pues de ahí nació un proyecto maravilloso que es Luto en Colores y que es sobre todo lo que ha definido, ¿no? Y mi existencia estos últimos años. Mm, Te has adelantado a la siguiente pregunta, que es eso, ¿qué experiencia o evento es lo que más te ayudó a ser quien eres? Pero ya que has nombrado este proyecto, Luto en Colores, que por eso te conocí, bueno, realmente fue por el libro y Ujú. gracias al libro llegué a tu página web, que sí que me gustaría que nos contaras un poquito más de qué manera, pues eso, ¿no? Te ha ayudado a ser quien eres ahora. Bueno, yo vengo del mundo del periodismo, de la comunicación, ¿no? Es a lo que me he dedicado durante muchísimos años. Y bueno, hay este punto de inflexión que siempre decimos, ¿no? En la vida a veces suceden cosas como que te tambalean más. Hace 10 años, mi hermana Esther, que es psicóloga, pues bueno, tras un proceso largo de lo que hoy llamaríamos, yo lo digo siempre entre comillas, el tema de problemas de salud mental o enfermedad mental, porque con el tiempo he aprendido que somos mucho más en sentido amplio holístico y que la salud no está fragmentada, ¿no? Por un lado lo físico, lo emocional, no, pues también un cuerpo energético y muchas cosas más. Pero bueno, a raíz de todo ese proceso y de la muerte de mi hermana por suicidio, de experimentar mi propio proceso de duelo, de abrirme a todo ese aprendizaje que traía sobre la muerte para mí, es cuando entiendo también que somos, ¿no? Mucho más allá de... Yo sí es verdad que venía de practicar yoga, meditación, con lo cual en mí siempre ha habido como una apertura a sentir esa conexión con la naturaleza, con la energía, pero evidentemente la muerte de mi hermana es lo que me ancla en la vida de otra manera y trae ese proyecto que es Luto en Colores, que primero nació para acompañar a personas que habían perdido a seres queridos por suicidio, pero es verdad que el proyecto fue resonando cada vez en más gente y se abrió el espacio, ¿no? Acompañar todo tipo de duelos, hablar sobre la muerte también, porque al final hablar sobre la muerte es hablar sobre la existencia, sobre la vida y Mm. Se ha cortado, supongo que será que se le ha apagado la pantalla del móvil. Que es lo que pasa a algunos de los invitados, no sé por qué, supongo que será la configuración. Ahora cuando se dé cuenta. yo te estoy escuchando perfectamente. ¿A mí no se me ha ¿Ah, sí? escuchado? No, o sea, que no era por el móvil, no es que se te ha apagado la pantalla. Vale, pues no sé qué ha pasado, pero no, ha habido un momento que se te ha cortado, que has dicho Vale. que para repensar la vida. Sí, cuando nace Luto en Colores, ¿no? Un poco el Sí. proyecto estaba contando inicialmente para acompañar procesos de duelo por suicidio, pero se fue abriendo a acompañar todo tipo de duelos, ¿no? Porque al final había algo en Luto en Colores que resonaba en más personas y en sentido amplio, pues el proyecto venía también a hablar de la muerte, a que podamos profundizar en toda esa diversidad, en toda esa experiencia de lo que es la vida, porque no pueden ir separadas y cómo nos ancla a la vida de otra manera, el aprendizaje sobre la muerte. Mm, sí, para mí, realmente el libro, como te conté, llegó en un taller de clown, o sea, que fue algo Mm. completamente aleatorio, pero obviamente resonó en mí porque, en mi familia también había habido muchos duelos sin, digamos, la preparación para transitarlos, ni siquiera tampoco la educación dentro de la familia, era un tema muy tabú que cada uno le generaba mucho dolor y nos cerrábamos en nosotros mismos. Y, y tu libro me impactó, o sea, además de leer otros, ¿no? De pues el libro tibetano de la vida y de la muerte, o Elizabeth Kubler-Ross, o tantísimas otras personas que han trabajado con esta temática, pero el tuyo me impactó profundamente por la creatividad, esa transformación que tú usas con maestría y con mucha humildad también
para dar realmente ese giro de lo que estás contando, ¿no? Y lo que dicen tantísimos maestros o culturas que sí que hablan sobre el tema de la muerte con naturalidad, que es aprender a vivir para saber morir de alguna forma. Y, Totalmente. mm, Mm. Y es verdad que todo, tal y como lo conté en el libro, en Luto en Colores, ¿no? Repensar la muerte para celebrar la vida, todo nacía de lo vivencial, con lo cual, claro, por eso hay también esa naturalidad, ¿no? Y esa forma, yo creo, tan directa en la que nos identificamos las personas que hemos transitado estos procesos, porque no tenía como que inventarme nada, era todo relatar o mi propia vivencia o las vivencias de un montón de personas que me iba encontrando en el camino, a las que pude entrevistar también para compartir todo eso. Y en el proceso, claro, estaba el dolor, obviamente, porque eso lo tenemos que experimentar. Siempre que perdemos a un ser querido con el que hemos tejido vínculos afectivos, pues el duelo es eso, es elaborar esa ausencia física. Pero se llama luto en colores porque había otros colores, otras vivencias y muchas más cosas. Y entre ellas estaba cómo aparecían determinadas herramientas que ya utilizamos o que las tenemos ahí o que alguien nos cuenta que nos ayudan, ¿no?, a ir tejiendo todo ese proceso, a elaborarlo, y la creatividad es una de ellas, ¿no?, que ya tenemos incorporadas todas las personas, y es un poco qué vamos a hacer para crear nuestro duelo y qué vamos a hacer con toda esta experiencia de dolor, ¿no? En qué lo podemos ir transformando. Y ahí se mueven hilos invisibles, siempre lo digo, es difícil explicar, pero es cierto que cuando nos conectamos a todo eso, se transita de una forma, me gusta a mí decir, podemos vivir un duelo sano, ¿no? Porque todas las personas tenemos la capacidad de hacerlo, lo que pasa es que creemos que no. Nos da como un abismo, un miedo a sostener todo esto emocionalmente, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad porque es lo que llevamos haciendo desde los inicios, abordar duelos. sí, sí, completamente. Además, antes de pasar a la siguiente pregunta, pero también me parece muy importante, recordando un poco tu libro, que lo leí ya hace muchos años, el respeto también a la decisión de tu hermana de quitarse la vida ya por las circunstancias que fueran y transformar ese sentimiento de culpa que generalmente va asociado a los familiares que quedan, como si de alguna manera tuvieras un poder sobre la vida de los demás, ¿no? Eso también quiero destacar de que me pareció tu abordaje y la perspectiva, para mí fue un clic interno, ¿no? Realmente hasta ese momento nunca lo había pensado así y caía como en la masa, en lo que estamos programados casi, ¿no? De manera automática. Y, yo creo que eso es lo que hizo que transitara dentro de todo el dolor, ¿no?, y la dureza del proceso, pues me permitió poder transitar el duelo desde un lugar en el que sí había cierta paz, ¿no?, también en el corazón. Por muchas conversaciones con mi hermana, por haber entendido su proceso, ella era psicóloga, entonces comprendí mucho, ¿no?, de cómo se vive todo eso, cómo se transita, cómo hay lugares muy oscuros en los que cae la persona y que solo conocemos quienes estamos cerca, pero al mismo tiempo, como hay momentos muy vitales también y todo puede estar a la vez, ¿no? Y cuando mi hermana decidió apearse de la vida, porque ella, bueno, intentó, se levantó 1000 veces, se cayó 1000 veces, siempre lo digo, cuando alguien toma esa decisión, hay mucha lucha detrás y mucho esfuerzo por seguir viviendo, aunque no se sepa, ¿no? O no se conozca. Y un día dijo, bueno, pues hasta aquí, ¿no? No puedo más con esta situación, porque no había una curación, vamos a decirlo así, Ujú. en sentido amplio. Y yo entendí esa decisión. Que lo entienda no significa que me guste que haya pasado. Evidentemente, ojalá hubiera habido otro recorrido, otro camino, otra forma. Ya siguiera aquí físicamente, está de otra manera, pero no físicamente. Pero bueno, como el entender lo que había sucedido, el entenderla a ella, me permitió también poder abordar todo ese proceso de otra manera y abrirme a todo este aprendizaje. Por eso nace Luto en Colores, ¿no?, de toda esa parte. Que diga esto no significa que no hagamos, obviamente, todo lo posible por ayudar, por sostener a personas que están, bueno, pues teniendo esas ideas de desconexión a la vida, me gusta a mí llamarlo así más, ¿no? Cuando te sientes en desconexión con tu existencia, por eso luego nació también otra parte. A él le nació a Luto en Colores la parte de Conéctate a la vida, en la que trabajamos más también el tema de la prevención. Pero es cierto que en el duelo para mí fue la clave, aceptar lo que había ocurrido, no juzgar y hacerme cargo, ¿no?, de mi dolor para poder transformarlo y para poder ayudar y acompañar a otras personas. De todas formas, la culpa, que evidentemente en el duelo por suicidio arrasa al entorno, porque siempre pensamos que podíamos haber hecho mucho más, que no hemos hecho lo suficiente. Luego, con los años vas viendo que al final es verdad que está en todo tipo de duelos, en este tiene esta particularidad, ¿no? Pero por lo general nos acompaña fuera del duelo también en la vida, en el día a día,
Es interesante abordarla porque viene a contarme, pues como siempre decimos, con las emociones las aceptamos, las entendemos, que viene a contarme, pero evidentemente hacerme cargo de ellas, ¿no? No que me arrase y me saque de vivir la vida plenamente. Sí, sí, no, yo de hecho te he invitado en esta ocasión precisamente por tu labor que haces en la prevención de Ujú. estos talleres que hablabas de Conéctate, porque como te compartía, yo soy educadora, ahora he salido del sistema para también aportar mi grano de arena desde fuera, porque desde dentro era prácticamente imposible. Y sí que, bueno, pues es un hecho, ¿no? El porcentaje de incremento de intentos de suicidio y de protocolos de evitar los suicidios que ha aumentado exponencialmente en los últimos años y en concreto después de la pandemia, ¿no? Entonces es una necesidad que realmente requiere toda la atención y el esfuerzo por parte de todas las personas que nos queramos implicar en ello porque, porque como has dicho, ¿no? Esa parte energética, esa parte no solo emocional y física, ahora ya desde tu formación más holística supongo que lo abordarás desde otra perspectiva, como podías hacerlo hace 10 años, y me parece que es un punto o un momento esencial. Así que te agradezco muchísimo tu labor y estoy convencida de que todos los que pasan por tus talleres, por eso sigue el proyecto, ¿no? Tienen un cambio profundo que se va transmitiendo en forma de red. Mm. Que además lo que te decía antes, ni siquiera eso nació de forma, no es que yo me puse un día a decir vamos a hacer esto, al contrario, al inicio de Luto en Colores mi posicionamiento era como muy claro, era, este es un taller de aceptación de la muerte cuando ya ha sucedido, para dar luz a quienes se quedan, ¿no? A las personas que han perdido a un ser querido. Y yo lo decía al inicio también, y de hecho en ese primer libro está, ¿no? No es un proyecto de prevención, hay otros proyectos, otras asociaciones, otros colectivos. Y la vida al final te va poniendo el camino adelante, ¿no? Lo único que tenemos que hacer a veces es abrirnos desde el corazón para ir viendo, ¿no? Y escribían personas desde el inicio de Luto en Colores, aunque yo decía eso claramente, pidiendo espacios en los que pudiéramos abordar esta parte de desconexión a la vida, porque encontraban algo en Luto en Colores que yo creo que era un poco este aire fresco, esta manera de poder abordar las cosas desde otro lugar, sin juicio, abriendo ventanas a nuevas herramientas, y de todo este proceso de aprendizaje que trajo la muerte de mi hermana, pues bueno, yo dejé el periodismo, la comunicación, pues para formarme en lo que llamamos el campo de terapias holísticas, terapias complementarias, lo que tiene que ver también con sanación energética para poder aportar desde otros lugares. Nada resta y todo suma, siempre lo digo. Es súper necesario, por supuesto, lo que se hace desde los organismos públicos, desde obviamente la psicología, la psiquiatría, la medicina, toda esa parte es fantástica y ya existe, pero creo que podemos aportar desde otros lugares, ¿no? Y que esto es lo bonito cuando podemos trabajar en sentido más amplio. Y nos lo están pidiendo cada vez más. O sea, ya no es un tema de si nos parece bien o mal, ¿no? Sino cuando nos relacionamos con adolescentes, con personas incluso adultas, están necesitando otros espacios para poder abordar todo esto. Y lo que haces tú, lo que cada vez conozca más personas también, ¿no? Abriendo y generando espacios nuevos. Entonces creo que esto trae algo muy bonito porque recogemos lo que se nos está pidiendo. O sea, cuando te abres a la escucha, entiendes que Mm, necesitamos incorporar otras maneras de trabajar estos temas, sobre todo escuchar mucho y aprender mucho sí, de quienes nos lo están pidiendo. completamente de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, ¿qué palabra escogerías para definir tu vida hasta este momento? Pues me sale la palabra magia, Ujú, porque esto es verdad que me acompaña mucho también desde pequeña, como esa parte de, pues no sé, de abrirme, ¿no? A lo asombroso, al aprendizaje, a la capacidad que tenemos, ¿no? De los seres humanos mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? De poder transformar, de poder crear, y son capacidades que tenemos como muy poco utilizadas y cuando las vamos desarrollando es increíble todo lo que podemos co-crear juntos. Y para mí la magia entendida desde ahí, ¿no? Y también, mm, bueno, pues somos energía y todo es energía, evidentemente tenemos una capacidad de manifestar también nuevos escenarios, nuevas formas de vida, nuevas formas de abordar la salud, la plenitud de ser. Entonces, por ahí quizás ha sido lo que a mí siempre me ha dado como ese chispazo de luz, ¿no? De entender la vida desde esa mirada que tenía de niña también, que no he perdido de adulta y que ujú, nos permite ir un poquito más allá de lo evidente mm, y traspasar un poco los límites, tanta estructura, ¿no? Que tenemos a veces, esa idea que todo lo que nos parece imposible resulta que cuando nos ponemos y nos abrimos a ese espacio en el que se mueven hilos mágicos, pues las cosas suceden. mm.
Sí, cuando dejamos, ¿no? Como decías antes, escuchamos y Permitimos que eso sea. permites, sí. Te pones a un lado y la vida fluye a través de ti. Y voy a continuar con, ¿cuáles considerarías que son tus dones y talentos o algunos de ellos? Bueno, esto no me cuesta nada responderlo porque he aprendido a conectar con esto, pero entiendo que nos cuesta un montón a las Ujú, personas hablar de esta parte, ¿no? Porque siempre tenemos como, es mucho más fácil preguntar por nuestros defectos si los decimos que conectar con los dones, los talentos, las virtudes con los que lo que hemos venido, ¿no? A expresar aquí. Desde pequeña clarísimamente se me dio siempre muy bien la escritura. Me encantaba escribir, escribía cuentos, escribía poesía, las redacciones en el cole, en el instituto, en la universidad, pues siempre ha sido un punto fuerte la escritura y así me he sentido. Y cuando escribí Luto en colores, pues bueno, fluyó todo absolutamente porque sé que esto lo traigo y lo he desarrollado, la capacidad de comunicar también. Pues, en la época de periodismo, pues fue una época maravillosa también, ¿no? Siempre trabajé pues, en prensa, en radio, en televisión. Entonces, ese don de comunicar, claro que estaba en mí. Y luego, creo que había una parte que es la que se ha explorado más los últimos años, en el acompañamiento, en el aportar a la sanación de otras personas, ¿no? En hacer esa labor que de alguna manera estaba antes dentro del mundo del periodismo, porque siempre todas mis temáticas iban en esa dirección de aportar a la evolución de la humanidad desde diferentes alternativas. Pero bueno, esa es la parte que salió estos últimos años también, ¿no? Pues en el acompañamiento terapéutico y en el ayudar a otras personas a sanar aquello que a priori parece impensable que se pueda sanar. mm. Pues muchas gracias por que también viene hilada un poco por esa escucha profunda que hablabas antes. Y sí, esta pregunta yo la añadí cuando estaba pensando, ¿no? Hay como este cuestionario cortito, pero que fuera profundo, precisamente porque en los últimos años de acompañamiento en la educación veía cómo los adolescentes cada vez estaban más desconectados con lo que les gustaba, que al final es nuestros talentos. Y claro, entonces salían perdidísimos, no sabían ni siquiera qué carrera hacer. Y si, como tú dices, humildemente no conectamos con nuestros talentos, que es lo que nos va a dar plenitud y felicidad, poco podemos ofrecer al mundo, que para eso vienen con nosotros, ¿no? O por lo menos esa es mi perspectiva. Mm, Totalmente. Y además es que cuando, y sea lo que sea, o sea, es que si tu don es cocinar, es que vas a sentir hay algo cuando lo haces que es maravilloso, si es la jardinería, si es hacer deporte, si es pintar, si es la carpintería, quiero decir que al final mm, siempre hay algo que o es la escucha, o es la escritura, o es que podríamos nombrar miles de cosas, ¿no? Pero anclarnos en eso, en la esencia que somos al final, nos permite que la vida se vaya colocando de otra manera y desde luego afrontar también todas las dificultades y los desafíos que la vida y la experiencia nos va a seguir poniendo delante, porque este es mm. el camino de vida que tenemos que experimentar los seres humanos, pero hacerlo ya cuando estamos en ese ancla, esencia, es mucho más fluido y podemos abordar las dificultades, los problemas y todo lo que nos aparezca de otra manera, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante conectar con esto que tú decías. Sí, de acuerdo. Y la siguiente es, ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Pues la verdad es que yo me levanto, me cuesta madrugar porque a mí me encanta dormir, pero el momento de levantarme me levanto dando un salto, porque todo es como un nuevo día, ya el pensar que es un nuevo día que nos viene regalado, un último nuevo día que voy a experimentar y vivir con lo que sea que va a traer, ya es maravilloso. Evidentemente, lo que hago desde Luto en Colores, en los talleres, en sesiones individuales o con Conéctate a la Vida, es mi impulso. Pero mucho más allá de eso, el saber que voy a ver a mis sobrinos y les voy a ir a recoger al cole a la guarde, que voy a quedar con unos amigos, que experimentamos las relaciones personales, todos los regalos que hay o dar un paseo simplemente entre los árboles. Quiero decir que en cada día siempre hay un montón de cosas que experimentar que será la última vez que las hagamos, al menos en ese día, en el día de hoy, que ya va a pasar y será único, y en lo sencillo y en lo grande, entendiendo que en mi día va a haber también desafíos, cosas que me gusten menos, algún problema, alguna cuestión que resolver, pero cuando todo eso lo utilizamos también para nuestro aprendizaje y evolución, se, abordamos la vida desde otro lugar, ¿no? Y creo que para mí ha sido un trabajo personal muy consciente, o sea, desde el amor de mi hermana, para mí fue este un camino importantísimo, ¿no? ¿Qué cosas hay en mí que tengo que trabajar, que puedo resolver para afrontar todo de otra manera? Y siempre en ese camino permanente. Cada día levantarnos, abrir los ojos diciendo, bueno, ¿qué aprendizajes
traerá el día de hoy y qué cosas maravillosas también voy a experimentar, ¿no? Aunque sea saborear pues una fruta que me voy a comer. Mm, sí, esa niña consciente de la que nombrabas antes, ¿no? Con los ojos bien abiertos a, a experimentar la aventura del momento. Totalmente. Pues pasamos a cuál será o cuál es realmente el legado que quieres dejar al mundo. Pues mira, cuando hablamos de estos temas, que hablamos mucho también en los talleres de luto en colores, ¿no? Sobre todo en uno es abrazar la muerte para abrazar la vida, hablar un poco de la propia muerte también. Y algo que he aprendido estos años, que sería la respuesta que yo te daría a ti también, pero es verdad que al final es lo que creo que nos iguala a los seres humanos, es que al final nos vamos a lo sencillo Mm, y lo que queremos dejar es amor en los demás, es lo que hayamos podido sembrar para el bien colectivo, el bien de nuestros seres queridos, el bien del planeta, de la humanidad. Entonces, como que eso se reduce muchísimo cuando nos planteamos este tipo de preguntas y nos iguala muchísimo a las personas. Entonces, este es el camino de vida al final. Es decir, ¿qué queremos dejar? La mayor parte de las personas queremos dejar esto. Amor en quienes nos han acompañado en el viaje, amor al planeta, amor al universo y esa energía que permita que de alguna manera permanezcamos desde ahí, ¿no? mm, pues sí, no tengo nada que añadir, así que me quedo con esa vibración del amor para pasar a preguntarte qué mensaje le darías a los que nos están escuchando ahora. Pues creo que quizá lo más útil para mí en estos últimos años ha sido conectar con esta voz interna, esta escucha que nos permite ir un poquito más allá del ruido externo, en todo lo que se mueve alrededor, porque obviamente formamos parte de un sistema en el que hay muchas cosas y está fenomenal y todo forma parte también del proceso de aprendizaje, pero es verdad que siempre hay una energía de mucho miedo, de mucha limitación. Por eso es tan interesante abordar también los temas del miedo a la muerte, ¿no? Porque cuando abordamos eso, nos quitamos un poquito de lastre y podemos estar en la vida de otra manera. Pero bueno, sobre todo diría conectar mucho internamente, porque en lo externo ya hay mucha vibración y mucha energía de miedo. Y necesitamos recuperar estas voces internas para recordar quiénes somos, para conectar con todas esas potencialidades y capacidades que nos van a permitir abordar la vida de otra manera y para quitarle tanta importancia a esta tanta limitación externa, tanta creencia limitante, ¿no? que nos condiciona muchísimo. Siempre va a haber cuestiones externas, ¿no? que fomenten la vibración de miedo. Lo hemos visto en los últimos años, por eso emocionalmente tú lo hablabas, ¿no? También los últimos años con ciertos temas que han ocurrido, como ha habido un desgaste también emocional, ¿no? En las personas, se dispara mucho la ansiedad y eso evidentemente pues ahora se está viendo también, ¿no? Mm, En los problemas que ha dejado a tema lo que llamamos salud mental también. Pero diría que eso va a estar siempre existiendo porque siempre va a haber esos desafíos, con lo cual al final lo importante es conectar con lo interno, compartirlo, hacernos como esta red en la que compartimos las herramientas, el conocimiento que nos permitan que el miedo externo no nos condicione tanto. mm. Pues yo me sumo a ese mensaje y a ese deseo, a volver a eso, ¿no? A lo que ya decía Sócrates y tantísimos otros de conócete a ti mismo en toda su dimensión. Así que La eterna tarea, porque es verdad que dices, bueno, pues siempre, si siempre se ha dicho y lo seguimos diciendo, es por algo, ¿no? Es porque es que esta es como la eterna misión que traemos, no es un camino fácil, aunque se nombre de forma sencilla, mm, fácil, ¿no? Requiere un compromiso, requiere un esfuerzo, pero claro, es maravilloso hacerlo. sí, y sobre todo, por lo menos también en mi propio camino y experiencia, pese a eso, ¿no? Las vicisitudes y los retos o los desafíos que puedan conllevar, es cierto que de vez en cuando me canso, me siento un poquito, miro para atrás y digo, oye, pues la verdad es que también se va notando, por lo menos por esa paz interna que va acompañándome pues en todas las circunstancias, lo que tú nombrabas antes de afrontar una misma situación con distinta perspectiva y con mucha más calma. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Que se van ganando recursos, se van ganando herramientas que nos ayudan a vivir, que para eso hemos venido, y no a sobrevivir, que es lo que muchas veces hacemos.
por faltas de herramientas, pero que requiere, como tú has dicho, ese compromiso y esa constancia que también yo en mis chavales muchas veces querían la pildorita roja rápida y es como, a ver, que para esto no, pero hay que empezar pasito a paso, que, que al final tortuga llega Y, lejos. y compartiendo las vivencias personales, cuando dices, no, es que no lo contamos porque lo ponga en un manual. O sea, es que esto es muy potente, ¿no? Cuando decimos, no, es que esto lo he experimentado yo, lo he aprendido yo, a mí me ha ido así en mi vida. Entonces, esto es muy potente cuando compartimos todas estas cosas. Y pues los adolescentes creo que vienen ya a darnos mil vueltas, ¿no? Con un Sí. montón de temas, porque es verdad que creo que son los que nos están poniendo las pilas para que aprendamos a generar todos estos otros espacios que decíamos alternativos. Sí, yo completamente de acuerdo también. Para mí siempre han sido mis grandes maestros y de hecho no estoy de acuerdo cuando la gente empieza, bueno, como tantas otras generaciones que siempre se decía, es que antes éramos mejor o los de ahora. Y digo, yo Mira, sí, sí, sí. sinceramente no estoy de acuerdo, por supuesto, hay un porcentaje de personas como lo va a haber siempre, pero yo por lo menos cuando era adolescente no tenía la consciencia que tienen ahora muchos de ellos. Así que también les Totalmente de acuerdo. agradezco sus enseñanzas hacia mí, que me hayan impulsado también a tomar este camino y el apoyo que todavía recibo de muchos de ellos con los que he compartido espacio y tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Silvia. Ha sido un placer compartir contigo Gracias. este rato. Gracias por tu energía, por tu valor, por tu orgullo bien colocado, que para mí es humildad, y por ese empuje y la pasión que pones al hacer todo lo que haces, no solo en términos de acción, sino por la coherencia energética que también transmites. Yo te Muchísimas gracias. agradezco de verdad tu labor y deseo que siga volando como ya lo hace hacia todos los rincones que tenga que llegar. Pues gracias, Rosa, qué bonito escucharte, te agradezco un montón el espacio y me ha encantado conversar contigo este ratito. Mm, Seguimos, seguimos. seguimos en esta red que, como siempre digo, así como las hifas de las setas de los hongos, se va Sí, expandiendo por todos los sitios. Un placer. sí. Mis Un mejores abrazo. deseos. Un abrazo para ti. Chao. Gracias. Chao.